En el año 2024, ¿qué fue lo que condujo a una reelección presidencial en El Salvador? En este documental no se analizan causas legales o ilegales de la reelección, tampoco se analiza si hubo fraude electoral o no. Solamente se analizan las posibles históricas razones sociales y económicas que pudieron llevar a una masa a apoyar una reelección presidencial. También se da un vistazo a los resultados numéricos, sin importar cómo se llegó a ellos. Solamente viendo todo el documental, es posible tener un contexto completo, para lo cual es necesario, también, recordar un poco la historia reciente. En el video no hay sesgos políticos partidarios, no es de mi interés, es solamente una interpretación a la luz de hechos históricos. Véalo y critíquelo. ¿Qué ha sucedido en El Salvador con las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2024? En principio, ha habido una reelección, tal como sucedió la última vez en El Salvador en el año 1935, siendo presidente el general Maximiliano Hernández Martínez. El general Maximiliano Hernández Martínez asumió la presidencia en el año 1931, entregó la presidencia el 9 de mayo de 1944, después de 13 años, tras una serie de protestas populares en su contra. Su mandato se caracterizó por ser una dictadura militar, con fuertes represiones políticas y sociales. El general Martínez no renunció voluntariamente a la presidencia, se vio obligado a hacerlo debido a la presión popular, que se intensificó después de una serie de manifestaciones y huelgas en su contra. Tras su salida del poder, Martínez se exilió, habiendo sido asesinado el 15 de mayo de 1966. En el año 2024, después de 89 años, se repite una historia de reelección en El Salvador. Aquí no se discute la legalidad de estas acciones políticas, sino los contextos, sus similitudes y sus diferencias. Una reelección presidencial no es un hecho de generación espontánea, es un hecho histórico que tiene antecedentes de larga data, tiempo durante el cual se acumulan condiciones cíclicas que culminan en el año 2024, periodo en el cual convergen causas, oportunidades y personajes históricos dispuestos a asumir riesgos y beneficios y se suben a la rueda cíclica e infinita de la historia. Crisis económica y política. La Gran Depresión de 1929 impactó severamente a El Salvador, provocando una caída en los precios del café, principal producto de exportación del país. Quiere decir, se avecinaba una severa crisis económica que traería consecuencias sociales. El gobierno de Arturo Araujo en 1931 enfrentó una fuerte oposición por parte de la oligarquía cafetalera y sectores del ejército, quienes lo consideraban demasiado reformista. Esta oligarquía vio amenazado su status quo. Se intensificaron las protestas sociales por parte de campesinos, indígenas y trabajadores urbanos, exigiendo mejores condiciones de vida y mayor participación política. Ascenso del militarismo. Ante la crisis y la inestabilidad política, el ejército se posicionó como un actor clave en la sociedad salvadoreña. El general Martínez, conocido por su postura anticomunista y su disciplina militar, era visto por algunos como la figura capaz de restaurar el orden. Golpe de Estado. El 2 de diciembre de 1931, Martínez lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Araujo. El golpe de Estado contó con el apoyo de la oligarquía cafetalera, el ejército y algunos sectores de la clase media. Martínez se proclamó presidente provisional, iniciando una dictadura militar que duraría 13 años. Represión y censura. El gobierno de Martínez se caracterizó por la represión política y social. Se suspendieron las libertades civiles, se persiguieron a los opositores políticos y se censuró la prensa. La muerte de indígenas en 1932, en la que se estima que murieron entre 10.000 y 30.000 personas, es uno de los episodios más crueles de su gobierno. Algunos aspectos relevantes. El general Martínez era un ferviente anticomunista y se alineó con las políticas de Estados Unidos de Norteamérica en la región. Durante su gobierno se implementaron algunas medidas de corte nacionalista, como la creación del Banco Central de Reserva y la construcción de obras públicas perdurables y de utilidad estratégica. A pesar de la represión, se produjeron algunos avances en materia de educación y salud pública. En resumen,
La llegada del general Martínez a la presidencia de El Salvador se produjo en un contexto de crisis económica, inestabilidad política, ascenso del militarismo y avance del comunismo por América Latina. Su gobierno se caracterizó por la represión, la censura y la violación de los derechos humanos, acompañado de medidas económicas que beneficiaron al país en aquel entonces. Al año 2019, la situación en El Salvador era bastante similar, caracterizada por desempleo, inversión insuficiente, migración elevada, población acosada por la criminalidad y desencanto político por los malos gobiernos entre 1989 a 2019. Pero, el factor más común es la existencia de una amenaza que requiere acción determinante. Mientras Martínez asciende al poder en un momento que hay una amenaza al status quo de la oligarquía y una amenaza del comunismo internacional, Nuevas Ideas asciende al poder en medio de una amenaza de pandillas, no resuelta por 6 gobiernos anteriores. La influencia del comunismo internacional. Es historia muy conocida el surgimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el año 1917, cuyos gobiernos se dedicaron a exportar su fallida doctrina comunista hacia todo el mundo. América no estuvo exenta, alcanzando esta corriente a El Salvador. Es así como 3 años después, en 1920, surge en El Salvador la primera célula comunista, la cual sería el embrión de una conmoción social que llegó hasta un conflicto armado que enfrentó a la Fuerza Armada de El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, organización de corte comunista surgido de la corriente internacional que encontró causas internas para desarrollarse en El Salvador. Siempre se habla de una guerra de 12 años en El Salvador, de 1980 a 1992. Pero, técnicamente, la teoría establece que el tipo de guerra que protagonizó el FMLN y la FAES requiere una fase de organización, la cual se llevó a cabo en la década de los años 70. Por tanto, la guerra en El Salvador realmente duró 22 años, de 1970 a 1992. En la década de los años 70 y 80, la población de nuevo se sintió insegura social y económicamente, los jóvenes podían ser persuadidos u obligados a incorporarse a la guerra en uno de los dos bandos. La pobreza golpeaba a la población, producto de la escasez generada por la guerra y de la crisis imperante. Muchos jóvenes que no fueron persuadidos u obligados para participar en la guerra, migraron a otros países, con énfasis a Estados Unidos de Norteamérica. Establecidos en Estados Unidos, comienzan los conflictos interraciales, siendo los latinos uno de los bandos en contienda. Estos se organizan para defenderse, se convierten en pandillas y, al poco tiempo, mutan a crimen organizado. Así inició este fenómeno. Posteriormente, muchos miembros de pandillas fueron deportados, siendo estos los responsables de trasladar el fenómeno de las pandillas hacia El Salvador. La guerra mantenía a las pandillas fuera de foco. Las que cobraron protagonismo y desarrollo al finalizar la guerra, mutaron a crimen organizado y se extendieron en todo el territorio nacional a través de la violencia e intimidación. Para la década de los años 80, había surgido el partido político Arena, siendo el primer presidente de El Salvador, por ese partido, Alfredo Félix Cristiani. Su mandato fue de 1989 a 1994. Este partido político gobernó 20 años, desde 1989 hasta el 2009. De 1994 a 1999, gobernó Armando Calderón Sol. De 1999 a 2004 gobernó Francisco Flores. De 2004 a 2009 gobernó Elías Antonio Saca. Estos gobiernos no dieron mayor importancia a las acciones de las pandillas, fueron ignorados, marginados, mientras crecían en cantidad y calidad, se mantenían fuera de foco. Fue hasta el 23 de julio del año 2003 que Francisco Flores lanzó el Plan Mano Dura para combatir a las pandillas que ya afectaban el quehacer social y económico del país. Esto convirtió a las pandillas en el problema principal de seguridad pública. El Plan Mano Dura no resolvió el problema, las pandillas se mantuvieron incólumes ante la medida y siguieron creciendo y evolucionando. El 3 de agosto de 2004, se da otro intento por combatir a las pandillas, Elías Antonio Saca lanza el plan Super Mano Dura. Saca manifestó posteriormente que su plan era solo marketing político y que no contenía nada.
Para el año 2009, la población se había saciado de las políticas del partido político Arena y de sus políticos. Los votantes dan la oportunidad a otro partido político, al FMLN. De 2009 a 2014 gobernó Mauricio Funes, un outsider del FMLN, propuesto por un alto dirigente del mismo partido. De 2014 a 2019 gobernó Salvador Sánchez Serén, excomandante de una de las facciones que integraban el FMLN. En el año 2012 las pandillas no solo tenían control de facto en barrios y colonias, sino que pasaron a ser actores políticos. En ese año el gobierno de Funes estableció negociaciones con las pandillas para llegar a acuerdos, materializados en una tregua, la que duró 15 meses antes de ser denunciado por medios de comunicación. Esto había dado como resultado la baja de homicidios en 60%. Durante la campaña política presidencial del año 2014, las pandillas fueron abordadas por otro miembro del FMLN, siendo su objetivo principal negociar con estas el apoyo para ganar las elecciones presidenciales del año 2014. Su candidato fue Salvador Sánchez Serén. Cuando el partido Arena se enteró de esta maniobra del FMLN, comenzó a hacer lo suyo. Lanzaron su propia negociación y ofertas al crimen organizado, a cambio de apoyo para ganar las elecciones. Su candidato fue Norman Quijano, quien, al igual que el FMLN, tenía sus emisarios negociadores para con las pandillas. El FMLN ganó las elecciones presidenciales. Posteriormente Salvador Sánchez Serén rompió todos los canales de comunicación con las pandillas y, en enero de 2015, los cabecillas de las pandillas fueron trasladados de nuevo hacia la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca. Los homicidios tuvieron un ascenso vertiginoso y solamente comenzaron a reducir gradualmente por los combates frontales, pero el problema esencial del fenómeno no fue resuelto. La población continuó siendo amenazada, intimidada, extorsionada, asesinada, desplazada y obligada a migrar a otros países. Mientras, el desencanto por políticas fallidas para resolver la amenaza de las pandillas tuvo acumulación en la mente ciudadana. A esto se agregó la vertiginosa corrupción protagonizada por los políticos de Arena y FMLN, que beneficiaba a políticos, familiares, socios, amigos y criminales. Desencanto total a la vista. De 1989 a 2019, ningún gobierno fue honesto administrando los recursos del Estado, ninguno fue honesto al negociar con criminales, ninguno creó leyes aplicables ni aplicaron profundamente las existentes para combatir a las pandillas, todas las acciones fueron tímidas, ninguno resolvió las causas estructurales del fenómeno de las pandillas, todos crearon causas para la desconfianza y el descontento de los votantes hacia Arena y FMLN. Entonces, el marco político, económico y social al año 2019, año electoral, fue el siguiente. Una guerra interna de 1970 a 1992, con total influencia externa, que creó migrantes y, posteriormente, pandillas. Consolidación de las pandillas como ente político, capaz de influir en decisiones de un gobierno y consolidación organizativa, criminal y armada. Desencanto político, social y económico de la ciudadanía ante 30 años de fracasos de los últimos 6 gobiernos. Corrupción económica, social y política de los 6 gobiernos últimos. Las interpretaciones legales. Es mi opinión que si un texto, cualquiera que sea, necesita ser interpretado, entonces está mal escrito. Si por ejemplo digo, se renta habitación para una persona con baño a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Una interpretación sería que la habitación se renta solamente a personas que tienen baño. Otra interpretación sería que se renta habitación a una persona, pero el baño está a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Otra interpretación sería que la habitación está a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Ahora interpretemos a la luz de la gramática, reescribiendo la frase primero. Mejorando la redacción de esta frase, podríamos decir que quisieron decir lo siguiente. Se renta habitación para una persona. La habitación tiene baño y está ubicada a 5 kilómetros del centro de la ciudad. 4 lecturas diferentes, para lo que se necesitó de 4 expertos en gramática. Ahora, imaginemos lo complejo al redactar de forma ilegible una constitución. Es así como los juristas que han elaborado la Constitución de la República de El Salvador, a través de los años, han caído en una redacción tal,
que hace necesaria la participación de expertos para que interpreten lo mal escrito que podría estar ese documento legal. Quiere decir, si adopto la interpretación que hacen expertos, no estoy violando ninguna ley y, si se trata de buscar responsables, estos son los juristas que escribieron de forma compleja un texto que debería ser sencillo, claro y que no debería necesitar interpretación ni generar dudas. Los juristas mismos son quienes violan las leyes que escriben al volverlas incomprensibles. Quiere decir, un jurista es experto en leyes, pero no siempre es experto en redacción ni gramática, no siempre son claros. Eso ha vuelto compleja la interpretación del articulado constitucional en el tema de reelección presidencial, por lo que opino que nadie ha violado la ley al respecto, solamente la han violado los juristas que la escribieron, pues solamente ellos saben lo que quisieron decir a través del texto que escribieron. La popularidad que surge del desencanto. Hacia el castigo político a la incapacidad. De 1989 a 2019 pasaron 6 gobiernos de todos los signos, con más o menos aciertos en materia económica, social y seguridad, pero ninguna medida resistió el paso del tiempo y, con cada gobierno, se daba receta a los planes y se iniciaba de casi cero con otros experimentos. Nada se consolidó de tal forma que los ciudadanos sintieran cambios. Durante el mismo periodo, otro factor común fue la extrema corrupción en el amplio sentido, siendo el rubro dinero el más explotado, yendo a parar dinero de fondos públicos a fortunas privadas de políticos, familiares y amigos para originar enriquecimiento ilícito. La seguridad transcurrió entre combates, treguas, beneficios a criminales, uso político de pandillas, pero la seguridad no tuvo una solución determinante y duradera, mucho menos permanente. Los 6 gobiernos dejaron morir la esperanza y dejaron un vacío en las aspiraciones de los votantes, alguien tenía que llenar ese vacío. Las trastocadas ideologías abandonaron aspiraciones originales y dieron al traste a las expectativas de sus seguidores, hasta abandonarlos, es el caso de Arena y FMLN. La fase armada del conflicto, que sucedió en El Salvador, inició el año 1981, específicamente el 10 de enero del año 1981, con una ofensiva armada. Estas acciones se prolongarían hasta el año 1992. Pero, ¿cuáles fueron las causas que sostenía la izquierda para realizar esta aventura armada? Las causas del conflicto armado en El Salvador entre 1981 y 1992 son complejas y abarcan diversos aspectos políticos, sociales y económicos. Como resumen y entre las principales causas podemos destacar: causas estructurales. Desigualdad social. Existía una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza, con una pequeña oligarquía controlando la mayor parte de las tierras y recursos del país. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y marginación. Falta de democracia. El país era gobernado por una dictadura militar que reprimía cualquier tipo de oposición política y social. No existían libertades civiles ni derechos humanos básicos. Violencia estatal. La represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado era brutal y sistemática. Se cometían masacres, torturas y desapariciones forzadas contra la población civil. Causas coyunturales. Asesinato de Monseñor Óscar Romero. El asesinato del arzobispo Óscar Romero en 1980, quien era un defensor de los derechos humanos y un símbolo de la lucha por la justicia social, fue un detonante importante del conflicto. Formación del FMLN. La formación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en 1980, como una coalición de fuerzas guerrilleras de izquierda, marcó el inicio de la lucha armada contra el gobierno. Intervención de Estados Unidos de Norteamérica y la URSS. Estados Unidos de Norteamérica dio apoyo militar y económico al gobierno salvadoreño para combatir al FMLN, la URSS apoyó al FMLN para agredir al gobierno, lo que intensificó el conflicto. Otras causas de la guerra. La Guerra Fría. El contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS polarizó el conflicto, con el FMLN recibiendo apoyo militar y económico desde el bloque soviético. Crisis económica. La crisis económica de la década de 1980 empeoró las condiciones de vida de la población y contribuyó al descontento social.
Es importante mencionar que estas causas no son excluyentes, sino que se interrelacionaron y generaron un ambiente de violencia y polarización que desembocó en la guerra civil. Consecuencias del conflicto. Más de 75.000 muertos. La guerra civil dejó un saldo de más de 75.000 muertos, miles de desaparecidos y un gran número de refugiados. Los responsables fueron ambas partes en conflicto. Daños económicos. El conflicto generó daños económicos y sociales considerables al país. Acuerdos de paz. La guerra finalizó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Surgimiento y consolidación de una estructura de crimen organizado llamada pandillas. Las causas del conflicto armado en El Salvador son un tema complejo y aún hoy en día se debate sobre su origen y desarrollo. ¿Por qué este párrafo es denominado los discutidos Acuerdos de Paz del año 1992? Después que el conflicto armado inició en 1981, en el año 1984 dio inicio un proceso de diálogo entre las partes en conflicto, en la búsqueda de una solución negociada al conflicto. El resultado llegó en el año 1992. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, pusieron fin a 12 años de conflicto armado en El Salvador. Estos acuerdos abarcaron una amplia gama de temas y tuvieron como objetivo principal la construcción de una paz duradera y la democratización del país. Desde aquí véase cuáles fueron los objetivos principales, nunca se habló de desarrollo. Su contenido general es el siguiente. Cese del fuego. Se estableció un alto definitivo al fuego entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Reestructuración de la Fuerza Armada. Se disolvió la Guardia Nacional y se crearon nuevas fuerzas de seguridad pública, surgió la Policía Nacional Civil. Reformas políticas. Se implementaron reformas para democratizar el país, incluyendo la creación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, la desmilitarización de la sociedad y la participación de la sociedad civil en la vida política. Derechos humanos. Se creó la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto y se estableció la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Aspectos socioeconómicos. Se implementaron programas para la reinserción social de los excombatientes, la reforma agraria y la atención a las víctimas del conflicto. Verificación. Se estableció una comisión de las Naciones Unidas para la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz para garantizar el cumplimiento de estos. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un hito histórico en El Salvador, ya que marcaron el fin de la guerra y el inicio de una nueva era de paz y democracia. Estos acuerdos han sido reconocidos como un ejemplo de éxito en la resolución de conflictos armados. Sin embargo, a pesar de algunos avances logrados en los temas descritos, aún hay desafíos pendientes en la implementación de los acuerdos. Algunos de estos desafíos incluyen la persistencia de la pobreza, la desigualdad social y la violencia. El tema nuestro es, ¿por qué persisten algunos desafíos como la pobreza, desigualdad social y la violencia? Se lo atribuyo a la ignorancia, corta visión y desinterés de los firmantes para solucionar las reales causas internas del conflicto. La solución debió estar escrita en un plan de desarrollo nacional, pero absolutamente a nadie se le ocurrió, desde 1984 a la fecha, planificar el desarrollo nacional de posguerra. Como consecuencia, las generaciones de jóvenes de la década de los años 70 tuvieron casi el mismo país que tienen las generaciones del siglo XXI en El Salvador. El contenido básico de un plan de desarrollo nacional para un país puede variar según las necesidades específicas de cada uno, pero, generalmente incluye, además de los formalismos, los siguientes elementos. Visión y objetivos nacionales. Se define una visión a largo plazo para el país, que establece los objetivos generales que se quieren alcanzar en un periodo determinado. Se establecen objetivos nacionales específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido en áreas como la economía, la educación, la salud, la seguridad, otros. Diagnóstico. Se realiza un análisis de la situación actual del país, incluyendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Se identifican los principales problemas que enfrenta el país, cómo quedó después de la guerra y se establecen las prioridades para abordarlos.
Estrategias y políticas. Se diseñan estrategias y políticas públicas para alcanzar los objetivos nacionales. Se definen las acciones concretas que se implementarán para llevar a cabo las estrategias y políticas. Planificación financiera. Se estima el costo de las acciones que se implementarán. Se identifican las fuentes de financiamiento para el plan de desarrollo. Es importante mencionar que ninguno de los países que financiaron la guerra decidieron financiar el desarrollo nacional de posguerra. Quiere decir que el territorio nacional solamente fue un espacio para una trifulca ideológica. Monitoreo y evaluación. Se define un sistema para monitorear y evaluar el avance del plan de desarrollo. Se realizan ajustes al plan de desarrollo en función de los resultados de la evaluación. Quienes elaboraron los acuerdos de paz no incluyeron absolutamente nada de esto. Tampoco existe otro documento de la época que lo contenga. Nadie pensó en el desarrollo de la posguerra. Además de estos elementos básicos, un plan de desarrollo nacional también es conveniente que incluya, siendo quizás las partes que hubieran llevado a El Salvador realmente al desarrollo. Un análisis del contexto internacional y su impacto en el país. Una estrategia de desarrollo territorial. Un plan de desarrollo para los sectores económicos estratégicos. Un plan de desarrollo social. Un plan de desarrollo ambiental. Un plan de desarrollo cultural. Al año 2024, han pasado 32 años desde los acuerdos de paz y nunca se ha visto un plan de desarrollo nacional con una visión estratégica de largo plazo. Todo sigue igual que antes. Sin embargo, aún hay desafíos por delante. El PIB per cápita de El Salvador sigue siendo uno de los más bajos de América Latina. La economía es vulnerable a los shocks externos, como las crisis económicas mundiales o los desastres naturales. Basado en este PIB, un plan de desarrollo nacional debería incluir, a largo plazo, invertir en educación y capacitación laboral, mejorar la infraestructura del país de forma sostenida, promover la diversificación económica, reducir la desigualdad social. Si esto se hubiera hecho desde 1992, El Salvador quizá hubiera alcanzado un mayor desarrollo económico y social a la fecha. Todo este crecimiento del PIB es inútil si a la par crece la deuda externa, ya que el país es incapaz de financiar el desarrollo con sus recursos propios. La deuda externa de El Salvador ha experimentado un aumento constante desde 1992, con algunos altibajos. La deuda externa se ha multiplicado por 10 en este periodo, pasando de 2.1 mil millones de dólares en 1992 a 20.097 mil millones de dólares en 2023. Esto es incremento de 957% de la deuda, ha incrementado casi 10 veces su magnitud. El aumento de la deuda externa de El Salvador ha sido impulsado por una serie de factores, incluyendo los déficits fiscales del gobierno, la necesidad de financiar el crecimiento económico, los shocks externos, como las crisis económicas mundiales o los desastres naturales y la desviación de fondos. La deuda externa de El Salvador es una preocupación para algunos economistas, ya que representa una carga para la economía del país. El servicio de la deuda consume una parte significativa del presupuesto del gobierno, lo que limita la cantidad de recursos disponibles para otros programas, como la educación, la salud y la infraestructura. El PIB aproximado, no oficial, para 2023 fue de 23.7 miles de millones de dólares, mientras que la deuda externa para el mismo año fue de 20.097 miles de millones de dólares. Para un país que, al año 2023, su deuda externa es aproximadamente el 88.48% del PIB, no queda más que sobrevivir, pues el ingreso va a parar al pago de deuda y gasto corriente, no hay para desarrollo, no hay para salir de la pobreza. Por tanto, aunque el PIB es superior al de antes de 1980, lo absorbe la deuda, lo que lleva a que las condiciones socioeconómicas de la población sigan igual que en 1992. Estos intrincados datos económicos no tienen importancia para el ciudadano votante común, sus decisiones no se basan en números sino en emociones, reacciona cuando las crisis tocan su libertad, su seguridad y su estómago. Los resultados de las elecciones del año 2024.
Aquí no se discute la legalidad de las votaciones ni las capacidades del ente rector, solamente se analizan los resultados conocidos a través de diferentes medios. No es posible negar resultados como los de la imagen, donde los votos, respecto del padrón, son los más altos en los últimos 35 años. Para el 2024, Nuevas Ideas incluso se supera, en votos, a sí mismo respecto del año 2019. Los 5 partidos políticos que participaron, además de Nuevas Ideas, suman 14.99% de los votos, contra 82.66% que suman Nuevas Ideas del total de votos. Quiere decir que Nuevas Ideas obtuvo 5.51 veces los votos de los demás partidos juntos. Es una victoria indiscutible. Vistos los resultados gráficamente, se puede ver la diferencia abismal entre el ganador y los demás partidos. Si de interpretar se trata, estos resultados pueden significar lo siguiente. La popularidad del presidente electo es indiscutible e inalcanzable al año 2024. La publicidad electoral no fue necesaria, pues se basó en los resultados de la estrategia de seguridad aplicada a los últimos 5 años de gobierno. A los votantes no les interesa el procedimiento de seguridad pública, sino el resultado obtenido, a la fecha. La diáspora tuvo mucha participación e influencia en los resultados electorales. Esta participación probablemente tenga relación con el hecho importante que muchos migrantes tienen sus familias viviendo en El Salvador y, con su voto, han invertido en su seguridad para el siguiente periodo. Durante los años 1989 a 2019, ningún partido político se atrevió a aplicar las leyes existentes ni a decretar nuevas leyes que facilitaran el combate al crimen organizado en su modalidad de pandillas, con la finalidad de reducirlas a un nivel inofensivo. Esto lo han apreciado mucho los migrantes y los residentes en el territorio nacional, lo que han traducido en votos. Durante el periodo 2019 a 2024, los votantes recibieron una fuerte dosis de esperanza. Sus corazones se volvieron a llenar al ver que es posible resolver un problema generalizado y que tocaba absolutamente a todos los connacionales, me refiero a la amenaza de las pandillas. Debe hacerse notar que aquí no se está discutiendo la legalidad o ilegalidad de la base de la estrategia de seguridad pública desde el 2019 al 2024. En esta figura se puede ver una breve secuencia histórica de las elecciones desde 1989 hasta 2024. Para mejor explicación se usará lo detallado en la siguiente figura. En esta figura se incluyen más detalles de la secuencia histórica de las elecciones de 1989 a 2024. Periodo 1. Comprende de 1989 a 2009, periodo de 20 años en el cual El Salvador fue gobernado por el partido de derecha Arena. Al inicio del periodo, la población estaba llena de esperanza ante el triunfo de un partido nuevo que trajo expectativas de mejora social y democracia. La satisfacción social era un vaso vacío, muchas necesidades e inseguridad por una guerra en desarrollo. Para 1992, firman los acuerdos de paz y se genera un ambiente de seguridad y de expectativas sociales y económicas. Después de 20 años de gobiernos de Arena, eran muchas las promesas no cumplidas, la mala gestión gubernamental era evidente, se gobernó para un reducido sector económico privilegiado y persistía la insatisfacción social. La esperanza que inició llena en 1989, llegó vacía a 2009, la satisfacción social que inició vacía en 1989, continuó vacía al 2009. El partido de derecha Arena había fracasado en llevar el bienestar a la población de El Salvador. Habían pasado 17 años de los acuerdos de paz y ya no era válido culpar a la guerra por la situación. Periodo 2. Comprende de 2009 a 2019, periodo de 10 años en el cual El Salvador fue gobernado por el partido de izquierda FMLN. En este periodo renace la esperanza en la población y ponen sus expectativas en el nuevo gobierno. Ya la inseguridad de la guerra había quedado atrás, pero fue sustituida por la inseguridad generada por las pandillas, a las cuales falló en controlar Arena en sus 20 años de gobierno, un nuevo flagelo para los habitantes del país. Aunque el vaso de la satisfacción social seguía vacío, de nuevo se llenó el vaso de la esperanza debido al planteamiento del FMLN.
Los votantes conceden 10 años al FMLN, sus dos gobernantes pasaron de mal a peor. Después de 10 años de gobierno del FMLN, que al final dejó de ser de izquierda, de nuevo abundaron las promesas no cumplidas, la mala gestión fue evidente. Ya había una insatisfacción social acumulada durante 30 años, el vaso del descontento estaba rebalsando, el vaso de la esperanza completamente vacío, al igual que la satisfacción social. Los votantes cayeron de nuevo en el vacío. El partido de izquierda FMLN había fracasado en llevar el bienestar a la población de El Salvador. Habían pasado 27 años de los acuerdos de paz y ya no había excusas válidas. Periodo 3. Comprende de 2019 a 2024, periodo de 5 años en el cual El Salvador fue gobernado por el Partido de Nuevas Ideas. En los últimos 10 años el país nunca se desarrolló y nunca volvió a estar seguro. Las pandillas dominaban la ciudad y el campo, sometieron a la actividad económica a la figura de la extorsión, sometieron a todo mundo a su voluntad a través de la amenaza, so peña de muerte inmediata e inmisericordia y sin derecho a juicio. Controlaban barrios y colonias y ejercían un gobierno paralelo con sus acciones criminales, influyendo en decisiones políticas. Las pandillas crecieron y se fortalecieron como nunca. Los votantes pusieron su expectativa en el partido Nuevas Ideas. Para este periodo surge un nuevo liderazgo con el partido Nuevas Ideas. Su discurso político se basó, con merecida razón, en los 30 años de fracasos de Arena y FMLN juntos, fracasos económicos, sociales y de seguridad, además de la corrupción. Este discurso, basado en hechos demostrables, llenó de nuevo el vaso de la esperanza, aunque se mantenía la insatisfacción social. Durante el periodo se abren juicios por corrupción a funcionarios de gobiernos anteriores, como signo de aplicación de la ley, muchos huyeron fuera del país y se han vuelto inalcanzables. También se estableció un régimen de excepción basado en la Constitución de la República, lo que permitió encarcelar a una cantidad de pandilleros, suficientes como para devolver la seguridad que la población no había tenido en los últimos 30 años. Este hecho fue una explosión de satisfacción social que hizo olvidar las demás necesidades insatisfechas. Así se llega al año 2024, año electoral, con votantes llenos de esperanza, satisfacción social debido a la seguridad, bajo fuertes medidas de seguridad y, como resultado, los votantes renuevan el mandato a Nuevas Ideas para una reelección del actual presidente. La interpretación de la reelección ya fue explicada antes. Periodo 4. ¿Cómo se inicia a partir del año 2024? Las siguientes preguntas solamente pueden ser respondidas después de 5 años, en el año 2029. Con criminales encarcelados bajo un régimen de excepción, ¿cuánto tiempo más podrán estar encarcelados para garantizar la seguridad que ahora vive el país? ¿Cuánto tiempo más podrá sustituir la satisfacción por la seguridad a las insatisfacciones sociales que subyacen en los votantes? ¿Cómo se solucionará en el largo plazo lo actuado bajo el régimen de excepción? ¿Cómo se abordará la metástasis social creada por el fenómeno de las pandillas? ¿Cuándo despegará el desarrollo del país, abordando otras áreas, además de la seguridad? ¿Se está reciclando la historia en El Salvador? ¿Se volverá a pasar por caminos ya transitados? ¿Está surgiendo una nueva forma de gobierno que solucionará todos los problemas de El Salvador?